Gracias, Leonardo. Estoy 40 horas atrás con Leandro Santoro. No le vamos a ocupar el sábado, que es de las hijas, pero lo encontramos en plena actividad. Y te preguntaba por la plaza. Estamos cerca de la Plaza Las Heras, territorio que se disputa en Milei y Larreta. Hay de todo, pero... Sí, pero te preguntaba, porque estabas con un montón de chicos en la plaza, si haces un ejercicio vocal, estás hablando todo el día. ¿La cancha te dio esa...? No, trato más que nada de leer todos los días, porque lo importante es lo que uno dice, el contenido, y eso hay que renovarlo, hay que ajustarlo, afinarlo, así que hago más esfuerzo en tratar de aportar cosas que ayuden a la reflexión y al debate que en cuidar mi cuerda vocal. Bueno, en todo este párrafo nos dijiste, a ver, digamos, hay gente que son tus colegas que están disputando, de que abusan de ese mal hablar, y como soy profesor en la UNLAM de esto, del bien hablar, te felicito por cómo hablas. Te vi con un montón de pibes en la plaza, estás hablando con los pibes, tu preocupación es la juventud más allá de los temas en general, pero ¿qué te decían? Hablo con todo el mundo, trato de hablar con todo el mundo, obviamente con los jóvenes uno tiene siempre una afinidad especial, digamos, una búsqueda especial. Porque... Pero para ellos vos también sos un referente, lo viste en la Moza. Sí. Por eso. Pero bueno, trato. ¿Qué te dicen? Porque en algún momento se hizo acalorada la charla. Sí. Bueno, hay toda una discusión acerca de la respuesta que tendría que dar el gobierno, la política, la democracia, la problemática de la juventud, y después hay un enfoque más global de preocupación por la aparición de ideas de ultraderecha, más agresivas, más violentas, más legitimadoras del odio, que preocupa a una juventud sensible. Yo creo que cuando hablamos de los jóvenes o de las jóvenes o les jóvenes, hablamos de muchas cosas diferentes, no podemos generalizar y decir los pibes o las chicas piensan esto, no, hay de todo, hay sectores que son más conservadores, hay sectores que son más progresistas, hay miradas más incluyentes o inclusivas, hay miradas más jerárquicas y elitistas. La gente que nos escucha a nosotros en general suele tener una mirada más solidaria, más horizontal, más plural, más abierta, y está preocupado por el surgimiento de discursos que tienen una carga negativa, que tienen una carga distinta, digamos, de la que estábamos acostumbrados que porte la juventud. Bueno, y charlamos un poquito sobre eso, sobre lo que yo percibo que es un corrimiento hacia la derecha del conjunto de la opinión pública mundial, inclusive, porque uno no puede dejar de comparar lo que pasa en la Argentina con lo que pasa en España, con lo que pasa en Brasil, con lo que pasa en los Estados Unidos. Estamos analizando también el impacto psicológico y emocional de la cuarentena y de la pandemia, cómo influyeron todas las medidas restrictivas en los discursos, en las propuestas, en los valores, en las miradas, en los enfoques de las distintas personas, de la gente grande, de los jóvenes, y muy preocupados también por la necesidad de construir una agenda del progresismo, de la izquierda que contraponga con la agenda de la derecha, para poder generar también una ilusión, una expectativa en la posibilidad de construir un paradigma superador. ¿Viste? Nosotros decíamos durante mucho tiempo, no alcanza con definirnos post-neoliberales, no alcanza con criticarlo a Macri por lo que no queremos que haga, también tenemos que construir una agenda propositiva. Tenemos que buscar los valores que puedan expresar nuestro sistema de ideas para poder dar ese debate ideológico y cultural más allá de los candidatos. Pero los que están en la derecha hablan también de valores y claro, lo ponen el de la libertad por adelante de todo. Pero ¿qué es lo seductor de todo esto? Es una ensoñación. La gente que vota a la derecha o aquel joven que está seducido, y los conozco, están muy poco informados, dan vergüenza en los reportajes, no saben quién fue Bartolomé Mitre, ni tampoco Roca. ¿Y cómo podés venir de una historia liberal, de derecha o conservadora, de la Argentina, desde 1810, dejemos los virreyes, desde 1810 hasta hace poco, liberal, son 150 años, y nosotros tenemos que bancar que digan 70, 50, 180 años, Krieger, Bacena, Cavallo, Martínez de Hoz, todos los Rodríguez Larreta, toda la familia, y eso no lo saben. Lo único que siguen es una estrella de rock. Bueno, esto es lo que... No, yo creo que, a ver, tampoco no le voy a dar estatus de estrella de rock a nadie, tampoco. Sí. Es demasiado. No, yo creo que lo que hay es la expresión de un malestar. Sí. Y de la bronca, de ese malestar y de cierto desenfado, y hay incluso la idea a ver, yo decía la vez pasada, el desequilibrio emocional como virtud. Sí. ¿No? La posibilidad de decir cualquier cosa sin procurar no ofender al otro, ejerciendo mi derecho incluso a ofenderte, a lastimarte, como si eso fuese algo positivo. Bueno, analicémoslo un minuto. Está claro, digamos, que las ideas de la igualdad, las ideas
de la solidaridad, las ideas de la defensa de lo público, de la coexistencia de lo público con lo privado, tienen en este momento una dificultad enorme, que es que ese sistema ideológico no puede dar respuestas a problemas sociales muy profundos. Por ejemplo, a ver, nosotros creemos en la democracia, creemos en la igualdad, Sí. pero tenemos que convivir con sociedades con mucha pobreza. La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿la pobreza se combate con menos Estado, con menos derechos laborales, con menos progresividad Ellos impositiva? dicen que sí. Bueno, yo creo que no. Lo que pasa es que haya problemas estructurales no significa que las causas de esos problemas o que las posibles soluciones provengan de ideas individualistas, mercantilistas, ¿no es cierto?, que consideren a la persona, podríamos decir, digamos, como una especie que tiene que competir por la supervivencia, cual darwinismo social. Seguramente eso va a profundizar el problema. Está llegando tu caja. Pero ¿cómo viene el mundo hasta acá? Desde los emperadores de Japón, de China, Luis XIV, el Estado soy yo, ese absolutismo, ¿no viene el mundo de derecha? ¿La izquierda no rasguña un poquito para la gente desde hace 150 años nada más? El planteo es: como está en crisis lo colectivo, lo comunitario, el Estado, la sociedad, sálvese quien pueda. Como está en crisis la idea de solidaridad, apostemos al egoísmo, que las personas solas resuelvan su vida. Lo que pasa es que el problema que hay con ese planteo es que las desigualdades se acumulan y las injusticias se acumulan. Entonces hay una promesa atrás de esa idea de mejora social como consecuencia del esfuerzo personal, que se abstrae del contexto social, económico, cultural, que es lo que determina que las oportunidades de todos no sean las mismas, ¿no? No es lo mismo nacer en una familia con dinero que en una familia sin dinero, no es lo mismo nacer en una familia con contactos sociales y políticos que en una familia que no los tiene, no es lo mismo nacer en una familia que tenga libros, cuya casa haya libros, que haber nacido en una familia donde no haya cultura de lectura. Entonces, las sociedades encuentran mecanismos para resolver sus conflictos a partir de un sistema de ideas o de otro. Yo creo que la contradicción fundamental es individualismo versus comunidad. Nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra identidad, fruto también de las corrientes inmigratorias, fruto también de nuestros valores filosóficos, religiosos, digamos, que dieron origen a la argentinidad, parten de la premisa de que el otro existe, que el otro es importante, que el barrio, la comunidad, la colectividad constituyen nuestra propia identidad. Desde hace un tiempo, yo creo que sectores vinculados a la derecha norteamericana, más conservadora, empezaron a tratar de introducir ideas en América Latina más de la cultura sajona, donde, por ejemplo, se empezó a legitimar el rol social de las personas de acuerdo al éxito material que supieron obtener, ¿no? Hay un texto muy interesante que es de Max Weber, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde sostiene que a partir, por ejemplo, de las implicancias culturales de la religión protestante, se fue fomentando un tipo de organización social basado en el individualismo, en la competencia, donde, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa con el cristianismo de Roma, donde los privilegiados son los pobres. Sí, claro, los totalmente. Pobres, los marginados. Pero ese es Adam Smith, un presbiteriano escocés que hizo que no tengas culpa de querer ser egoísta. A la larga vas a terminar ayudando. Exactamente. Entonces, esos valores que en Estados Unidos se desarrollaron, que provocó, por ejemplo, que en aras de la libertad individual llevada al extremo, la gente reclame por su derecho a portar armas libremente, y que provoca, por ejemplo, matanzas horribles, porque el Estado no tiene por qué meterse en si vos querés tener... La sociedad del rifle, por ejemplo. Claro, por ejemplo. O en deformaciones del capitalismo que provocaron grandes monopolios, ¿no es cierto?, que son los que determinan, por ejemplo, qué vas a ver en Internet o qué no vas a ver. Esas ideas, que obviamente, digamos, se han vendido desde Estados Unidos y desde algunos países de Europa, mostrando solamente los éxitos materiales, o sea, pensamos que Estados Unidos es solamente Nueva York y la Quinta Avenida, pero no nos damos cuenta que también hay una pobreza extrema. Eso, mismo en Nueva York, que tiene su Bronx, que tiene su Harlem. Cuando hablan de ese primer mundo, los países del primer mundo, los países que están bien siempre hablan, ¿cuáles son? Porque sinceramente en todos lados hay lumpen. ¿En todos lados? En todos lados. Lo loco de toda esta historia... No hay chicos en la calle en Cuba, eso sí... Lo loco de toda esta historia es que hemos traído ese modelo cultural, o que han importado ese modelo cultural, y han empezado a dar una pelea que me parece a mí preocupante, porque empezaron a pretender legitimar la lógica de la selva.
y empezaron a pretender legitimar la lógica del hiperindividualismo y de la competencia como única forma de construir relaciones humanas. Entonces, por ejemplo, hoy encontrás que la única racionalidad que un sector de la política argentina acepta es la del lucro y la rentabilidad. Entonces todo tiene precio de mercado. Entonces, por ejemplo, decís, che, pará, el Estado por ahí tiene que cumplir un papel, porque, por ejemplo, yo entiendo que la luz tenga un costo y que ese costo haya que incorporarle a la rentabilidad de la empresa que la distribuye. Pero tengamos cuidado que si pensamos que todo es mercancía, capaz el día de mañana nos empiezan a cobrar el agua por la utilidad del agua, ¿no es cierto? Entonces, lo que decías el otro día, el gato, bueno, creo, totalitarismo de mercado. Exactamente. Sería otro tipo de dictadura. Llevar esa lógica, la lógica del mercado, que es legítima, claro, pero a todos los órdenes de la vida. Entonces, por ejemplo, una relación te garpa o no te garpa. Claro. ¿Entendés? Entonces ya el otro no es una persona con sentimientos, con valor, el otro es un objeto, ¿me entendés? Que te dejó de garpar. Y vos en las redes sociales te tenés que saber vender. Claro. Y en todo caso, ¿me entendés? Si la relación, te peleaste con sí, ¿por qué te peleaste? Porque ya no me servía. Todo, ¿viste? Incorporamos incluso el lenguaje del mercado para explicar relaciones humanas. ¿Viste? No sé, a mí no se me ocurriría, por ejemplo, pensar las relaciones con mis hijas desde ese lugar. No, y con el fútbol, no, ni con la música, con las pasiones. Con el tiempo libre. ¿Es cierto? Todo, ¿es productivo o no es productivo? La lógica de la productividad llevada al extremo. Que es un ser humano que además deviene naturalmente en un ser humano solo, angustiado, atribulado por problemas que no logra comprender, porque en esa lógica del rendimiento, donde todo tiene que ser medido en términos económicos, en términos materiales, las personas empiezan a encontrarle una ausencia de sentido a la vida. De hecho, acordate, acuérdense lo que les digo, que como consecuencia de ese modelo vamos a empezar a ver un incremento en las enfermedades emocionales, psíquicas, psiquiátricas. Sí, cáncer inclusive. Bueno, porque psicosomático también, claro. De hecho, uno ve sociedades que son materialmente muy exitosas donde la tasa de suicidio adolescente es altísima. Japón. Vemos una serie muy famosa ahora que se está viendo en todos lados, la coreana. Y estamos viendo una sociedad hiperexitosa, pero el muchacho no puede sostener a su madre que tenía un problema de diabetes y tenía un problema en el pie y tiene que pagar y no tiene plata para pagar. Y nosotros tenemos esta gloria de la salud pública que se bancó inclusive la pandemia, pudo soportar la salud pública, envidiada en todos lados, pero quieren ir contra ella. Por eso, ¿qué es lo que seduce de esa vidriera? ¿Cuál es el plato apetitoso de la derecha que se me hace agua a la boca? Creer que voy a ser millonario, que voy a ser exitoso. La última, ¿por qué? Es aspiracional del vecino de acá enfrente, acá estamos, la finura. No generalicemos igual, porque probablemente haya compañeros enfrente. Sí, puede ser que haya compañeros, pero normalmente esta gente hace causa común, por ejemplo con la sociedad rural, a la cual no pertenece, con el diario Clarín, al cual no pertenece, hacen causa común, posiblemente tienen 4 garajes, 5 taxis, pero no pertenecen a esos tipos que defienden, que son exitosos. ¿Qué es lo atractivo de defender a tipos poderosos? Bueno, es como ponerse del lado, en la novela, ponerse del lado de la patrona y esperar que la mucama se enamore del hijo para ascender socialmente. Hay algo ahí, me parece, en el ideal aspiracional de nuestra sociedad. Tampoco creo que sea tan exclusivo de los norteamericanos. Esto sí creo que habita en nosotros, en la necesidad. Mirá, en la necesidad de la distinción social. Muchas veces se preguntaba, cambiando de tema un minuto, pero vas a ver el punto de coincidencia. Viste que Cristina hacía referencia a un académico, creo que es polaco, Kalecki, que planteaba que el capital no estaba interesado solamente en ganar dinero, sino que necesitaba tener poder relativo. Entonces Cristina decía, ¿por qué una persona... Muchas gracias. Gracias. Te pido otro café, chico, fuerte, corto. Sí, igual. Porque una persona que gana dinero puede votar a Macri diciendo que va a perder dinero y ganaba más dinero con nosotros. Porque lo que le interesaba no era solamente ganar dinero, sino que la diferencia entre los ingresos del patrón y el empleado sean lo suficientemente amplios como para que no vayan a veranear a las mismas playas. ¿No? Totalmente. La distinción social, la desigualdad social como virtud. Hay un libro que se llama ¿Por qué preferimos la desigualdad?, de Duvet, que plantea que más que la gratificación del dinero, lo que gratifica es el hecho de yo tener y que el otro no tenga o que tenga menos. No me importa tanto las diferencias sociales para arriba, sino me tranquiliza saber que alguien está peor que yo. Es terrible eso. Es terrible. Pero es humano, es realmente humano, nos pertenece. También es humano. También es humano. La dimensión humana no es solamente
la de la solidaridad, la sensibilidad, el amor, también es la codicia, también es humano. Lo que pasa es que hay que saber limitarse. Es como el egoísmo. O sea, yo soy una persona carente de egoísmo, no, yo soy una persona egoísta, vanidosa, narcisista, como somos todos. La diferencia es que cuando me di cuenta que aparece eso, trato de contenerme, trato de limitarme. A ver, es la razón la que condiciona mi naturaleza, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, sí. El niño seguramente es egoísta. Cuando crece, adquiere otras pautas que son las que estos tipos no reconocen, porque todos hablan del orden natural de las cosas. La persona es egoísta. Es verdad, tal vez la persona por instinto sea egoísta, pero también existe la razón, la civilización, la cultura, el arte, que es lo que te permite avanzar en el entendimiento. La cultura te permite construir instituciones que en la naturaleza no están. El Estado no está en la naturaleza, ¿no es cierto? La asistencia pública no está en la naturaleza. Los animales se devoran entre sí y probablemente, es cierto que hay algunas especies que han demostrado empatía y cierta solidaridad, general, pero el hombre o la mujer, digamos, la raza humana, ha logrado construir mecanismos de contención que permiten pensar sociedades más justas, más iguales, más equilibradas, donde la vida puede ser posible a partir de una lógica distinta de la del sálvese quien puede y la hipercompetitividad. Te voy a dejar comer, dale ese bocado que tenés mucha hambre, venís en una noche muy fría de conversar con los chicos allá. Yo acá tengo algo para que te caiga mal. Estamos nosotros, vos sabés lo que es cada oyente de este programa, desde La Quiaca hasta Ushuaia, desde Mendoza hasta Córdoba, que nos escuchan. No faltó ninguno, no desertó ninguno en la última paso, y hay un montón de explicaciones que nos dábamos nosotros y que yo daba. Realmente no hubo una interna entre nosotros, no era seductora la campaña, sabíamos que la elección es en noviembre y esto era más atractivo para ellos. Así que puede que mucha gente se haya quedado, tenía miedo del virus y se quedó. Y hay otra gente que se quedó por una chinche de las cosas que habitualmente no se dicen en los medios, que es la chinche nuestra, la que podemos tener nosotros, el reclamo nuestro. ¿De qué? De que los que tenemos para el gas, los que tenemos 2 bifes en la heladera, los que tenemos zapatos, y que son un poco más intelectuales. Entonces vienen las promesas hacia la justicia. El 1 de marzo y el otro 1 de marzo. Y seguimos con las promesas y la justicia sigue igual y nos empoma con el precio de los servicios públicos que tienen que ser gratuitos, así como se habla en ACOM. No, para eso no. Con los cambios, con la Corte, con Vicentín. Te sigo leyendo. La revisión de la deuda, de revisar. Usted se va a tener que hacer cargo, le dijo Alberto a Macri en la cara. ¿Cómo me encantó todo eso? Los salarios, sí, por supuesto. Y el otro día leí las pautas. Todo lo que se lleva al grupo Clarín, miles de millones de pesos se lo sigue llevando. Es el primero de todos, después viene Viacom, después viene Radio 10, pero Clarín y La Nación es como ver a San Martín comprándole obuses, cañones, balas y todo el armamento al enemigo. O sea, es increíble. Todo eso posiblemente, eso que se denunció y que después no se hizo, nos deje un poco chinchudos. Algunos dijo, bueno, ahora que se asusten un poco, pero yo voy en noviembre. Ahora, más allá del sustito que pudimos haber dado, yo fui a votar, pero más allá de ese sustito, ¿habrá, si ganamos, un cambio sustancial en estas cosas que están pendientes? Porque eso es lo que nos sedujo. Eso es lo que nos gustó de Néstor, de Cristina, de Raúl. Esto es lo que nos gustó, esta cosa, porque nosotros cuando tenemos un poquito de poder hay que agarrarlo con todo y zarandearlo. El diálogo, el buenazgo, medio que dijimos, bueno, hasta acá. Así que estoy representando a muchos oyentes con los cuales hablamos, todos estamos en debate permanente. Y hablamos de esto, y esto es lo que nos faltaría. No iríamos a la plaza a reclamar. Vamos el 17 a la plaza a apoyar. Pero de todas maneras hay una chinche ahí como diciendo, viejo, nos empoman por todos lados. Te voy a decir una cosa. Sí. ¿Te cayó bien? Ah, bueno. Yo soy amigo del presidente. Lo conozco desde antes de ser presidente. Y yo también, y soy de argentino. Sí. A ver, soy amigo al punto tal que cuando él era jefe de campaña de Randazzo, yo militaba con Cristina en el 2017. Íbamos a comer igual. Yo no compartía las cosas que él decía en ese momento. Sí, muchas cosas que decía él en ese momento eran ciertas, pero teníamos estrategia política distinta. Y muchas cosas de las que decía yo no compartía. ¿A qué voy con esto? Yo creo
en términos de la integralidad de nuestro proyecto, en términos del promedio, de lo que se puede, lo que considero que es imposible, lo que está bien, lo que considero que está mal, lo que podemos hacer desde este lado con lo que se podría hacer de un lado que no sea el nuestro. Uno hace un promedio y dice, este es mi proyecto. Pero yo no soy parte del gobierno. Yo no estoy todos los días en la Casa de Rosada o en la Quinta de Olivos tomando decisiones. De hecho, muchas veces me toca a mí explicar decisiones que yo no tomo y a veces ni siquiera comparto, porque soy parte de un proyecto colectivo. Pero ahora te toca estar en un barco al frente. Sí, por supuesto. A ver, estamos hablando entre compañeros para tratar de explicar, para que la gente sepa de dónde habla cada uno. Por ejemplo, a mí, muchas de las cosas que vos decís, yo las puedo explicar desde el sentido común. No significa que el gobierno las haya pensado como yo las pienso. Claro, totalmente. Porque por ahí muchos dicen, mirá, claro, Santoro explicó tal cosa, entonces por esto que no pasó tal cosa o que sí pasó. No, yo no puedo decir eso. Yo te puedo decir cómo la veo yo. Yo creo que no es lo mismo gobernar con superávit fiscal que con déficit fiscal. Creo que no es lo mismo tener reservas en el Banco Central que no tenerlas, y no es lo mismo gobernar con pandemia que sin pandemia. ¿Eso te deja débil ante la Corte Suprema? Ante todo, ante el poder real. Por ejemplo, no es lo mismo poder movilizar que no movilizar. Uno de los problemas que tuvimos fue que la derecha ocupó la calle y nosotros nos quedamos en casa. Sí. ¿Por qué? Porque a la derecha no le importaba contagiarse, inclusive alguna vez hemos visto cantito el virus no existe. Sí, la ultraderecha, quema de barbijo, la quema de barbijo. No toda la derecha, pero un sector de la derecha, muchos compañeros decían movilicemos, no, pero ¿cómo nos vamos a movilizar si nosotros hiciéramos eso? Estaríamos rompiendo un contrato social elemental, que es que nosotros nos votó la gente para conducir el Estado, para cuidar a la sociedad. Desde la oposición, viste, cada uno que se haga responsable, pero vos conducís el Estado, no podés hacer una convocatoria de esa naturaleza. Ahí tenés, por ejemplo, un punto que tenés que considerar también, porque es excepcional el gobierno de Alberto en relación a los ejemplos históricos que vos pusiste. Después, porque objetivamente la deuda externa no es joda, o sea, la deuda que dejó Macri no solamente era mucha, sino de vencimiento muy corto. Si vos, por ejemplo, querés pelear en la Argentina contra el poder económico, tenés que saber que el poder económico muchas veces reacciona con corridas cambiarias. Entonces no es lo mismo tener dólares en el Banco Central que no tenerlo. Quien toma una decisión no solamente tiene que pensar lo que es justo, sino también tiene que pensar cómo va a reaccionar el que siente que sus intereses están siendo atacados. Y si el tipo llegara a reaccionar, estoy poniendo un caso hipotético, ¿no? Por ejemplo diciendo, me hiciste tal cosa, como alguna vez denunció Néstor, entonces el gerente de Shell te compra un día 2 palos verdes, con 2 palos verdes moviste el tipo de cambio y generaste un proceso inflacionario. Un presidente no puede no pensarlo. Entonces, cuando hablamos de la correlación de fuerza, hablamos de saber cuáles son las herramientas que vos tenés para elegir cada batalla. Néstor dijo una vez, lo puse arredrado al frente del Banco Central porque no me daba el poder para ponerlo a Kunkel, cuando hablé en 678. Y sin embargo después pudo avanzar en un programa de reformas más ambiciosa, cuando tuvo más poder político. Pero el poder político no son solamente los votos, son los dólares en el Banco Central, son el equilibrio entre las cuentas públicas, es la correlación de fuerzas en términos culturales en la sociedad. No es lo mismo que haya una sociedad que exija más Estado que haya una sociedad que exija menos Estado. No es lo mismo cuando los jóvenes, por ejemplo, se comprometen y participan, a cuando los jóvenes no participan ni se comprometen. No es lo mismo, por ejemplo, tener éxitos económicos como consecuencia de que el precio de los productos que vos exportás suben, a que esa situación no se dé, o se dé y después se deje de dar. Entonces, la verdad es que lo importante acá es que nosotros no rompimos el contrato electoral. Entonces, yo sé que hay muchas cosas que uno podría decir, bueno, con voluntad política se solucionan, pero también no es lo mismo, vos que sos futbolero, sabés que no es lo mismo estar en la tribuna o en la platea diciendo qué es lo que tiene que hacer el director. Sí, claro. Que está ahí. Bueno, mira, esto es la explicación global que yo le encuentro sin ser parte del gobierno, porque vos me hiciste una lista de cosas muy puntuales. Obviamente yo algunas cosas coincido, la mayoría de las cosas coincido, otras me parece, digamos que por ahí son atemporales. Yo, por ejemplo, para serte franco también, yo no creo que hoy la Argentina necesite una ley de medios, pero no porque no crea que los medios están concentrados, sino porque creo que la opinión pública se construye de una manera distinta de como se construía hace 10 años atrás. Sí, eso es cierto. O si hay, sería otra. Hoy un periodista genera más tendencia. Por ejemplo, lo que pasó Tinelli, con Ibai y los muchachos de ESPN. Pero te voy a poner un ejemplo. Tinelli es más fuerte en Instagram que en televisión. Sí.
por ponerte un ejemplo. Sí, claro. Para vender un producto, o para hacer lobby, para lo que sea, si Marcelo te postea algo en Instagram, bueno, por ahí es más visto que si te lo pone como chivo en el programa de televisión. ¿Se entiende? Entonces, lo pongo como ejemplo para que entendamos que en los últimos 10 años se sucedieron cambios enormes. ¿Qué hacemos con la izquierda para el final? Porque es tan valiosa la izquierda, tenemos tantas coincidencias con la izquierda. ¿Cómo no se puede sumar todo eso? ¿Cómo no se puede sentir atraído el votante de izquierda que se radicaliza más aún en sus partidos, que poco pueden hacer desde ese lugar? No digo, ¿por qué no lo seducimos? Nosotros tenemos un votante que en las legislativas vota a la izquierda y en las ejecutivas nos vota a nosotros. ¿Por qué? Primero porque para un sector de la sociedad las contradicciones que hay en el movimiento popular a veces son difíciles de digerir. Hay mucha gente que te dice, a mí me gusta Cristina pero no me gusta tal. O me gustan las ideas de ustedes pero no quiero que me emparenten con las cosas que alguna gente dice de ustedes. O tal ministro me gusta pero tal otro ministro no me gusta, ¿no? Sí. Se construye mucho eso. Entonces hay un electorado que acompaña para el Ejecutivo pero que no acompaña para el Legislativo. De hecho, probablemente, hasta incluso mucha gente que te escucha a vos probablemente tenga esa característica. Sí, claro. Viste, que te diga, me gusta lo que dice Leo, pero yo encuentro gente dentro del Frente de Todos que no piensa como Leo. Bueno, es así. Claro que es así. Bueno, pero vos te la bancás Hemos porque también... comido sapos, sí, claro, sí. Haces un promedio general, sí. Es como una pareja, ¿me totalmente. Dice, che, mirá, hay gente que te dice, la mujer o el hombre ideal no existe. Uno es un promedio, ¿me entendés? Este tiene tal característica buena, esta tal negativa. Bueno, el promedio da para que nos pongamos de novio. A veces sí, el promedio da para que vayamos a convivir. Y a veces decís el amor de mi vida. Sí, claro. Bueno, muy bien. Como pasa en las relaciones de pareja, también pasa con la inscripción o los proyectos políticos. Hay gente que dice, este es el amor de mi vida, yo soy esto, entonces soy de este proyecto, soy K, o soy frente todista. Después tenés gente que dice, bueno, vamos a probar la convivencia. Y hay gente que es un touch and go. Y nosotros tenemos un voto touch and go también. Sí. Bueno, es la característica de nuestro espacio. Bueno, ya para finalizar, ya que lo metiste con las pasiones, yo lo de las pasiones, así como hablaba Flanchera, te lo admito con el fútbol. Es muy difícil cambiar de camiseta. Pero aquellos que hemos pasado de una pasión a otra... Sí. Son los nombres los que cambian, pero la pasión no cambia. Cuando vos seguiste a Raúl y después te sentiste identificado con Néstor, es porque Néstor toma unas banderas que tenía Raúl. Sí. Es una misma pasión, son otras improntas. Mirá, a ver, yo creo que... Pero estamos de este lado, sí, quiero decir. Acá está el Papa, acá estaba Diego, digamos. A mí me gusta esta tribunita. Allá está también Barrio Nuevo, Dualde, grandes peronistas y unos radicales execrables como Marcelo T. de Alvear. Allá. Mirá, hay una cosa. La política tiene una dimensión pasional, pero también tiene una dimensión racional. Yo siempre decía, yo hincha soy de San Lorenzo, no soy del radicalismo. Si San Lorenzo mañana defiende con 3 o con 5, voy a seguir siendo de San Lorenzo. Sí, claro. Ahora, si el radicalismo va a la izquierda o va a la derecha, para mí no es indistinto. Yo nunca hubiese sido parte del Frente de Todos en los 90. No. No me acuerdo cómo se llamaba el frente que armaba Menem en su momento. Sí. ¿Por qué? Porque había peronistas, había radicales también, pero había un programa que respondía al consenso de Washington. Sí. Ahora, cuando el peronismo gira a partir de la aparición de Néstor, hoy se lo contaba a un periodista en la radio, para nosotros fue un dolor muy grande porque empezaron a decir las cosas que nosotros esperábamos que diga la Alianza. Totalmente, sí. Muy bien. Me ha pasado, ¿eh? A mí, claro. Soy un migrante como vos de lo mismo. A los dos lo pasó lo mismo. Entonces, al principio te da bronca que tu adversario político levante las banderas que querías levantar vos. A mí me dio mucha bronca. Después te empezás a dar cuenta que los tuyos no es que no levantan esas banderas porque se las robaron, sino porque no les interesa levantarlas. Entonces ya no sabés quién es tuyo y quién es el otro. Yo en algún momento llegué a la conclusión que el radicalismo estaba más interesado en ser antiperonista, en definir su identidad por el antiperonismo o por el no peronismo, que por definiciones de corte ideológico, político, cultural. De la misma manera creo que si mañana el peronismo girara hacia la derecha, probablemente el radicalismo giraría hacia la izquierda, sí, casi de manera mecánica. Digamos, no lo haría con convicción ideológica, sino lo haría, digamos, como una inversión. Sí, son simbióticos, así yin y yang. Exactamente. Entonces ahí dije, no, esto no es lo mío.
no es lo mío porque yo tengo una lectura desde el alfonsinismo primero, pero después desde las lecturas de Gramsci, bueno, todo lo que es Sí. el postmarxismo, digamos, que creo que también compartimos, que me hacen ver la realidad con otras categorías. Para mí, digamos, la categoría arriba, abajo, izquierda y derecha funciona, ¿me entendés? No es igual. No es igual, viste, por ejemplo, defender una política pública que lo que busca es disminuir la desigualdad, que defender una política pública que lo que busca es ampliarla. Ampliarla. Entonces ahí es donde me parece que, digamos, nosotros empieza nuestra crisis y nuestra decisión de emigrar. Lo que pasa es que después encontramos, y creo que a vos te habrá pasado lo mismo, que mucha gente que se sintió enamorada por el proyecto de Néstor y de Cristina tiene características muy parecidas a los que se habían sentido enamorados por el proyecto de Raúl. Entonces vos te sentís identificado antes que con el líder, con lo que el líder genere y la cultura que el líder genera. Ahí está. Y además el resultado, el estado de bienestar, por lo pronto, en el caso de Néstor y Claro. de Cristina. Pero, inclusive vos podés decir, mirá, ¿qué tenemos en común nosotros? Que tenemos digamos, la canción de León, compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos a Víctor Jara. Totalmente, es eso, Es sí. eso, ¿me entendés? O sea, vos escuchás eso y decís, yo me parezco a eso, o sea, yo escuché a Dolina toda la vida, que lo mismo te habrá pasado a vos, ¿no? Totalmente, Decía, claro. Y el negro es peronista, pero lo escuchaba todas las noches. Desde ¿no? Castelo hasta acá. Exactamente, yo leía a Galeano, digamos, los primeros libros que uno tuvo acceso, digamos, a Galeano o a Benedetti. Las venas, Por eso. sí, claro. Y lo mismo, y la gente que nos está leyendo Táctica lo y mismo. estrategia. Exacto. Tenemos la misma Exactamente, cultura. ¿entendés? O sea, yo le escucho a la Negra Sosa y me emociono. Sí, claro. Escucharla cantar La Masa y te emocionás, a Silvio Rodríguez y me emociono, digamos. Si vos tenés un mango, te vas de vacaciones a Cuba. Y bueno, yo cuando tuve un mango también, ¿viste? Si me voy a Europa, como me he ido cuando tuve 19 años, ¿viste? Uno que busca, y lo primero que uno busca es, no sé, vas a España y son los tesoros y las reliquias de la Guerra Civil Española, y nosotros Claro. estamos del lado de la República. Totalmente, sí, es así. Es eso, ¿entendés? Entonces, creo que esa explicación es la que termina de resumir qué es lo que nosotros somos. Nosotros somos parte de una familia universal que lo que busca es la justicia. El peronismo dirá la justicia social, los que venimos de una formación más radical hablaremos de la democracia. Estamos diciendo lo mismo, estamos hablando de una sociedad más equilibrada, más integrada, más fraterna, más solidaria, y esos son los valores que nosotros tenemos que poner también en discusión, porque esos valores hay que militarlos, Leo. O sea, nosotros tenemos que salir a militar la idea de la solidaridad frente a la idea del egoísmo, la idea de la comunidad organizada incluso, frente a la idea del hiperindividualismo, la idea de la justicia social, ¿no? Frente a la idea del sálvese quien pueda. Entonces, fíjate que hay un código común, provengan del peronismo, en el fondo, provengan del peronismo, provengan del radicalismo, provengan de la izquierda, las personas que tienen una sensibilidad parecida a la nuestra finalmente se encuentran. Bueno, por eso, de ahí el apoyo que siempre te he dado, porque me gustas mucho, te admiro mucho, te respeto muchísimo. Solamente para saludarte, muchas gracias. Conoces a las personas que conocemos en común. En medio de los piropos viene este señor, te saluda, ¿qué dijo? ¿Bullrich? Sí, no entendí qué dijo. Que no, algo de Bullrich Sí, dijo, sí. pero te saludó. Sí. Es una cosa increíble, insólito. Pero bueno, nada, ponderaba lo que vos sos, que nos conocemos desde hace mucho tiempo y sé lo que sos, por eso estoy tan orgulloso de que estés al frente de ese barco y yo estoy seguro que se da vuelta. Eso lo jugamos a algo, qué sé yo. Hay que pedirle a la gente, mira, todos tenemos cosas que nos gustarían que sean de otra manera y todos teníamos otra expectativa cuando arrancó esto. No se puede prescindir lo que está pasando de la pandemia. No se puede. Nosotros estamos laburando todavía en una emergencia, el gobierno tuvo que hacerse cargo de un contexto muy difícil. Pero el 95% de los medios sabes que no se olvida, no le interesa, pero que no a se olvide. propósito, bueno, Por claro. eso, a ver, Pero estamos nosotros para apoyar y todo es eso. importante además confiar en esto que estamos contando, ¿viste? O sea, mira, yo puedo tener diferencias con todos los integrantes del Frente de Todos en cuestiones metodológicas, procedimentales, pero ni Alberto ni Cristina, ni Massa se puede ir a dormir con la sensación de que, tranquilo, con la sensación de que hay un argentino con hambre. Eso no pasa, ¿me entendés? O sea,
Lo sabemos, no nos resulta Leandro. indiferente, ¿entendés? O sea, los que estamos de este lado y los que están gobernando no les resulta indiferente el dolor de la gente. Lo sabemos. ¿No? Lo que pasa es que Y nos hay asusta gente- el poder real y quisiéramos darle un tarascón en algún Bueno, momento. pero Es un- hay gente que está aspirando a gobernar la Argentina que no tiene ese nivel de sensibilidad. Entonces nosotros no podemos ser tan torpes de dividirnos, de desanimarnos. No nos podemos Totalmente. quedar, porque lo que viene, ¿no? Digamos, si a nosotros nos va mal, lo que viene es la derecha dura, es la Sí. derecha insensible, la derecha egoísta, es la derecha que no quiere que haya justicia social, es eso. Entonces, Es la derecha del Clarín en el 77 diciendo que el país estaba bárbaro. Es eso. A eso le temo porque lo pasé. Es simplemente de mí hacia vos la admiración, el respeto, el aplauso, la valentía que tenés de sentarte en TN y de asistir a todos los debates, que hay muy poco debate además. Se habla mucho de estupideces y de anécdotas. Asistir a todos los debates y darlos. Te sentaste con todos, te sentaste con Iglesias y lo haces con una altura que a mí me enorgullece. Así se tiene que hacer. Bueno, nos vemos después. Dale. Después de las elecciones nos después de vemos. las elecciones nos volvemos a juntar. Ahí está, ahí sí pago yo. Ahora me invitas vos.